Bien, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos de estar otra vez con ustedes en esta segunda sesión del primer semestre del 2026 de la Cátedra DAC con la temática Diseños Otros. Hoy está con nosotros el profesor Martín Tironi. Para nosotros es un gusto y en especial porque ha sido una gestión bien interesante por parte del profesor Alfredo Gutiérrez. Y quisiera entonces, Alfredo, si estás de acuerdo, que, que hagas una breve introducción. Bueno, Silvia, pues muchas gracias. Saludo a todos los presentes. Un gusto volver a ver a Cleomar en pantalla. No nos veíamos desde Manizales, a Luisa y a los estudiantes. Eu estoy muy feliz de contar con vocês para falar y para trocar de muchas cosas con Martín. Con Martín, pues es un gran gusto. Martín es una de esas personas a la que si uno busca lo que tiene que ver con lo multiespecie, la inteligencia artificial, los cuestionamientos como disruptivos desde Latinoamérica, no necesariamente latinoamericanistas, pero desde Latinoamérica al diseño, con una vocación del sur, pues es una persona que tiene mucho que aportar a esta cátedra internacional en diseño, arte y ciencia. Y una de esas personas que pienso que para los doctorados aquí presentes en Brasil, en Colombia, para los estudiantes de posgrado, instaura un diálogo muy fecundo. Esperemos que sea el comienzo de muchas conversaciones. Entonces, es un gran gusto y de nuevo, pues muchas gracias Martín por acompañarnos. Bienvenido y esperamos que esto que quedará grabado pues deje testimonio de una conversación de largo aliento, ¿no? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Y bueno, aprovechamos para saludar a la profesora Luisa Cabaraguay y al profesor Cleomar Rocha. Luisa está con estudiantes de la Escuela de Arquitectura, Artes y Diseño de la PUCI en Campiñas. Luisa, bienvenida. Boa tarde. Gostaria de agradecer a nossa participação nesse exercício da cátedra, né? Aqui estamos na PUC de Campinas, temos o Media Lab PUC Campinas, né? Um nó da rede Media Lab Brasil, Iberoamérica, né? E então entendemos que as pesquisas aqui receberão contribuições dessas palestras que abordam as questões aí contextuais, culturais, patrimoniais, políticas, né? Então, agradecemos a possibilidade da participação. Muchas gracias, Luisa. Bueno, entonces vamos a presentar al profesor Martín Tironi, profesor asociado y exdirector de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del núcleo Millennium Futures of Artificial Intelligence Research. Es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster por la Universidad de la Sorbona y doctor por el Centre de Sociologie de l'Innovation, École des Mines de Paris. Fue profesor visitante en el Center for Invention and Social Process of Goldsmith en la Universidad de Londres. Su práctica de investigación-creación explora las dimensiones planetarias y más que humanas del diseño e incluye Tectonic Resonance, London, Design Biennale, Medalla de Oro 2021, Hybrid Ecologies, Bienal de Arquitectura de Venecia 2025, así como el libro Design for More Than Human Features, Towards Post-Anthropocentrism Worlding, de 2023. Es un gusto, profesor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Alfredo, también por haber hecho las gestiones. Yo me encuentro en este momento en el sur de Chile. El mes de febrero es un mes de vacaciones en Chile. Me encuentro en un lago que se llama el lago Ranco y, y- y- y tomando un poco las instrucciones que me mandaron, voy a hacer una presentación de aproximadamente 35, 40 minutos y luego vamos a abrir la discusión. Em, lo que me propongo hacer en esta presentación es poner a prueba una serie de notas, una serie de reflexiones y también de trabajos que he venido desarrollando en torno a una agenda que yo llamo diseño planetario. Se trata de un campo en elaboración
en cierto sentido es una agenda experimental que busca abrir preguntas más que clausurarlas o cerrarlas. Estas ideas que voy a presentar emergen de mis lecturas de los últimos años en el campo de las ciencias sociales, respecto a lo que significa lo planetario, pero también, y de manera muy importante, emergen de mi trabajo empírico que estoy desarrollando hace algunos años en la relación entre medio ambiente e inteligencia artificial, que he venido desarrollando con distintos colegas y especialmente con Manuela Garretón. En esta investigación tratamos de entender la inscripción material que tiene la inteligencia artificial. El argumento que voy a tratar de desplegar en esta presentación es que el diseño necesita problematizar muchos de los valores, muchos de los supuestos sobre los cuales se ha fundado. Por ejemplo, la idea de proyecto, la idea de control, la idea de un mundo disponible, y necesita articular una ética planetaria. En el contexto de inestabilidad que atravesamos, marcados por las crisis ecológicas, tecnológicas, geopolíticas y epistémicas, surge inevitablemente la pregunta por los futuros que debemos diseñar o incluso desdiseñar para enfrentar los desafíos planetarios en curso. Sin embargo, nos encontramos en un momento de desorientación de cómo imaginar estas formas de habitabilidad futura. Muchos están hablando de que estamos en una suerte de crisis de imaginación a la hora de presentar horizontes alternativos. Entonces, volviendo a la intención de la presentación de hoy, quiero tratar de proponer nuevos repertorios, nuevas sensibilidades y vocabularios en la relación que podemos entablar con el planeta para generar lo que yo llamo una habitabilidad planetaria. La premisa que voy a tratar de presentar es que el diseño necesita aterrizar en esta condición planetaria, y esto implica reconocer que el diseño ya no puede operar sobre un mundo concebido como homogéneo, estable y disponible, sino que debe situarse en alianza con dinámicas materiales, ecológicas y más que humanas, los proyectos humanos. Entonces, mi presentación se va a organizar en estos 4 momentos. En un primer momento voy a tratar de describir la condición planetaria a partir de 2 fenómenos interrelacionados que tienen que ver con el nuevo régimen climático y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas que permiten comprender lo planetario. En un segundo momento analizo los supuestos del diseño moderno y voy a tratar de mostrar cuáles son los límites de ese diseño moderno que necesitamos problematizar. Y luego presento 3 coordenadas o 3 principios que he venido trabajando sobre la idea de diseño planetario. Y finalmente termino con una presentación de 2 proyectos que tratan de materializar, de poner a prueba estos principios del diseño planetario. Quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué significa diseñar cuando el planeta ya no es un fondo estable, sino una fuerza que responde? Lo que llamo condición planetaria no es simplemente un cambio de escala, de lo local a lo global, sino una transformación más profunda, una alteración del marco cosmológico desde el cual pensamos, habitamos y diseñamos el mundo, en un contexto donde la Tierra deja de ser un escenario y deviene actor. Sin embargo, el diseño ha funcionado bajo la premisa opuesta, que el mundo es un escenario disponible, una naturaleza estable sobre la cual podemos intervenir nosotros los humanos. Hoy esa premisa se desmorona y el diseño debe preguntarse por su lugar en esta reconfiguración de las relaciones entre humanos, tecnologías y tierra. En lo que sigue quiero describir 2 fenómenos que permiten situar o entender la emergencia de esta condición
planetaria. Como dije antes, me refiero al nuevo régimen climático y al desarrollo de infraestructuras tecnológicas. Una primera manera de comprender la condición planetaria emerge de la transformación radical de las condiciones ecológicas de la Tierra, o lo que el filósofo francés Bruno Latour ha conceptualizado como la entrada a un nuevo régimen climático. Este régimen señala una mutación que tiene que ver con la imposibilidad de pensar el metabolismo del planeta sin reconocer la imbricación que los procesos que nosotros los humanos tenemos con los procesos geofísicos de la Tierra. Estas intervenciones no son accidentales ni homogéneas, están inscritas en modelos de civilización específicos, en determinadas fuerzas geopolíticas, en regímenes de producción y consumo, en estilos de vida que han configurado de manera profunda los equilibrios planetarios. La desestabilización ecológica es, en este sentido, inseparable de una historia social muy particular, muy situada y muy conflictiva. En este contexto, donde la historia natural y la historia social se entrelazan en un campo de fricción, en un campo de irritación mutua, la pregunta por la habitabilidad deja de ser una cuestión local o sectorial para convertirse en un problema de composición, por ende, de diseño. Habitar ya no puede entenderse como ocupar un espacio dado, sino como la tarea incierta de recomponer vínculos, negociar límites y coexistir con una pluralidad de agentes y procesos terrestres que ya no pueden ser subordinados a un único proyecto humano. Esto tiene implicancias directas para el diseño, que son las que voy a abordar más adelante. Una segunda dimensión de lo planetario se despliega a partir de la proliferación de infraestructuras tecnológicas que median nuestra relación con la Tierra. Hoy la comprensión misma de los fenómenos planetarios, por ejemplo el calentamiento global, depende de complejas infraestructuras técnicas, por ejemplo de sensores distribuidos en distintas partes, satélites que sobrevuelan nuestros espacios, sistemas de modelamiento climático, algoritmos, centros de datos y, por supuesto, inteligencia artificial. Como lo han trabajado diferentes autores, desde Jussi Parikka, Jennifer Gabris, Benjamin Bratton y otros, el planeta no es solo una entidad física, sino también un objeto epistémico producido a través de dispositivos de mediación, cálculo y visualización. La tecnología, por lo tanto, no opera como un simple instrumento externo. La tecnología no es una prótesis, sino una dimensión constitutiva de nuestra experiencia del mundo. Sin embargo, acá emerge una paradoja que es fundamental en mi trabajo. Las tecnologías que nos permiten conocer y modelar el planeta, incluida la inteligencia artificial, depende a su vez de ensamblajes materiales profundamente terrestres. Depende del litio, de tierras raras, del agua, de la energía y de mucho trabajo humano, muchas veces precarizado. Esta contratensión nos obliga a replantear el lugar del diseño. Ya no puede entenderse el diseño únicamente como producción de objetos o interfaces. Debe pensarse como parte de un metabolismo planetario, porque cada decisión proyectual reconfigura flujos materiales, energéticos y laborales, o en otras palabras, todo diseño es un entramado geobiotécnico. El diseño no opera sobre el planeta desde afuera. El diseño está inscrito en sus circuitos. Ahora, el diseño, sin embargo, ha estado inscrito mayoritariamente en lo que podríamos llamar una narrativa modernizadora o globalizadora del mundo, lo que Latour llama el frente modernizador. Esta narrativa no solo ha definido nuestros modos de aproximación a los seres que habitan la Tierra,
también ha invisibilizado otras tradiciones y ha naturalizado la idea de que todas las identidades, todos los ecosistemas que pueblan nuestro planeta deben subordinarse al desarrollo y al progreso humano. Sin ir más lejos, el Human-Centered Design, la idea de una arquitectura y un diseño centrado en las necesidades de ciertos humanos, desarrollado mayoritariamente en el norte global, expresa la persistencia de un régimen modernizador y globalizador que convierte al planeta en un proyecto humano, donde las diferencias son sistemáticamente traducidas a nuestros intereses. En este enfoque, el proyecto de diseño y la propia idea de vida queda subordinado al humano, olvidando que coexistimos con otros habitantes irreductibles a nuestras categorías y necesidades. En este contexto emerge lo que la invitación de la condición planetaria. Y el desafío consiste en explorar una política del diseño que no esté alineada con este frente modernizador, sino que ensaye y experimente con otras formas de relación y vinculación con el planeta. Si este frente modernizador del que hablaba antes se ha articulado bajo el imperativo o bajo el impulso de ir hacia adelante, como una flecha lineal, sostenido por una narrativa de progreso, colonización y expansión, hoy la pregunta fundamental parece ser cómo generar las condiciones para ir hacia la Tierra. Es decir, cómo reorientar el diseño hacia formas de arraigo y cohabitación, donde lo común no se funda en la homogeneización del mundo, sino en la composición situada entre entidades humanas y más que humanas. De aquí una distinción muy importante en mi trabajo. Si asumimos que el planeta dejó de ser un escenario pasivo o un receptáculo infinito de la acción humana para convertirse en un agente que participa activamente en la configuración de nuestro futuro y de nuestro devenir, entonces tenemos que preguntarnos cómo podemos reconceptualizar eso que llamamos tierra y cómo diseñar en cohabitación con este nuevo actor político que es la tierra, o como le llama Isabel Stengers, Gaia. Autores como Chakrabarty o incluso el propio Latour han insistido en la necesidad de abandonar la gramática de la globalización que articuló al proyecto moderno. Bajo la idea de la globalización, el planeta se concibe como un espacio abstracto de circulación de ciertos bienes y servicios, de expansión y control. La globalización supone un globo homogéneo, objetivable y disponible, susceptible de ser gestionado bajo los intereses de ciertos proyectos humanos. Desde este horizonte, el planeta entero puede transformarse en proyecto humano. Pensémosla en la geoingeniería. Lo planetario, en contraste, introduce una ruptura. No remite a una escala mayor, sino a una condición material, heterogénea, finita, frágil, que exige nuevas formas de responsabilidad. La planetariedad desplaza el foco hacia las dimensiones terrestres, dimensiones que exceden el control humano y resisten a esta totalización globalizante. Lo planetario funciona, por lo tanto, como una impugnación. Obliga a aterrizar en la zona crítica de la Tierra, como lo denomina Latour, allí donde la vida depende de un equilibrio frágil de elementos metabólicos, geoquímicos que componen nuestra vida. El planeta no es un trasfondo neutral sobre el que viven ciertas especies. Es una materialidad activa que engendra las condiciones de interdependencia para múltiples formas de vida y energía.
Y aquí la idea de lo planetario introduce un elemento que en mi trabajo es central y que tiene que ver con que desestabiliza uno de los elementos fundantes de la gramática modernizadora, que es la idea de la disponibilidad del mundo. Introduce lo planetario, introduce lo indisponible. Lo planetario plantea un límite a las promesas modernas de dominio. Lo planetario desplaza al humano del centro al mostrar que nuestra agencia está siempre condicionada por fuerzas terrestres que no logramos controlar. Esto implica aceptar que el mundo no nos pertenece a los humanos de forma absoluta y que posee una alteridad con la cual debemos aprender a coexistir. Esto se manifiesta, por ejemplo, en fuerzas y en temporalidades que van desde las dinámicas microbianas hasta la geología profunda y los ciclos oceánicos, los cuales operan más allá de la capacidad perceptiva humana. El exceso, utilizando la expresión de la antropóloga Marisol de la Cadena, nos habla de un afuera irreductible que resiste la apropiación y la traducción total por parte de una lógica instrumental o por la geoingeniería. Reconocer ese exceso supone rehabilitar lo irreductible, usando la expresión de Negrad, otro filósofo importante. A continuación, me gustaría tratar de delinear algunas consideraciones para esto de diseño planetario. La primera dimensión consiste en practicar la atención y el reconocimiento de mundos que han sido invisibilizados por la dominación antropocéntrica. Reconocer no es simplemente tolerar ni incluir simbólicamente, sino asumir que no somos los únicos habitantes legítimos y que el planeta es un espacio siempre ya compartido, ya rediseñado por otras entidades, como lo ha desarrollado, por ejemplo, Emanuel Ecocha. Esto implica aceptar lo que decía antes, la alteridad social, ecológica, cultural, de asumir que coexistir supone fricción, supone una negociación permanente. Desde esta perspectiva, el diseño se ve interpelado a generar lo que yo he denominado en algunos trabajos prototipos de escucha y dispositivos de atención hacia aquellas entidades que han sido históricamente silenciadas. Martín Ávila, un diseñador argentino que trabaja en Dinamarca, habla de hacer del diseño un arte de la hospitalidad. Actualmente carecemos de esos instrumentos sensibles y conceptuales para atender, para prestar atención a esos problemas de cohabitación más allá del humano. En esta línea, Baptiste Morisot, un antropólogo francés, plantea que la crisis ecológica Bueno, pero es ante todo una crisis de sensibilidad. ¿Qué se refiere con una crisis de sensibilidad? Un debilitamiento de nuestras capacidades para entrar en relación con lo no humano y un empobrecimiento de nuestros repertorios perceptivos y prácticos para tejer vínculos con los demás vivientes. Un diseño planetario, por lo tanto, debería abrir un horizonte de hospitalidad hacia esos seres que hacen mundo y comparten mundo con nosotros. En lugar de imponer nuestras lógicas y producir futuros obsoletos, se vuelve urgente crear esos prototipos de escuchas que permitan dejarse afectar por las posibilidades que emergen del entrelazamiento con otras formas de vida. Estos prototipos de escucha tienen que ser capaces de generar nuevas sensibilidades, nuevas cartografías de navegación, habitar el planeta desde dentro,
atendiendo sus fricciones, sus límites, sus pluralidades de agencias que lo componen. La segunda dimensión de esta agenda planetaria remite a la especulación. Esto implica formular preguntas radicales sobre qué significa cohabitar diplomáticamente, en el sentido que propone nuevamente Morisot. Convivir con otros que ya no pueden ser tratados como meros recursos al servicio de fines humanos implica una forma de diplomacia que tenemos que diseñar. Cuando asumimos que la habitabilidad del planeta no depende exclusivamente de las racionalidades humanas, sino de alianzas, vitalidades y colaboraciones con distintos agentes terrestres, emerge una responsabilidad: activar formas de relación con un territorio heterogéneo, irreductible a nuestras capacidades de control. O podríamos decir que el diseño planetario exige lo que Didier Debes y Isabel Stengers han denominado gestos especulativos, prácticas capaces de activar posibilidades de existencia que aún no están estabilizadas. El diseño puede convertirse así en un laboratorio generativo para ensayar formas de existir con, formas todavía de relación que no tienen lugar. Y aquí quiero insistir que la especulación, lejos de ser una fantasía abstracta, opera como una herramienta proyectual, un modo de explorar, de tensionar y prototipar futuros de cohabitación que están por aparecer. Finalmente, reubicar la praxis del diseño en una sensibilidad, en una clave planetaria, más allá del humano, supone también aceptar la fragilidad. Las múltiples crisis contemporáneas revelan la irrupción de una fragilidad con la que debemos aprender a coexistir, a coexistir con un planeta profundamente dañado, como diría Narzim. Asumir la vulnerabilidad como condición de nuestras relaciones implica también revisar el imaginario proyectual moderno que ha definido el diseño como una expansión de posibilidades de aperturas constante hacia el futuro. Si el diseño moderno ha operado bajo una cosmología del proyecto, hoy esa cosmología revela sus límites. Muchos de nuestros proyectos han contribuido precisamente a la erosión de las condiciones de habitabilidad. Por lo tanto, diseñar desde la vulnerabilidad exige practicar el arte del desproyecto, aprender a sustraer, a limitar, a cerrar, a reparar y, cuando sea necesario, a no proyectar. No se trata de abandonar el diseño, sino de desplazar su orientación desde la expansión hacia el cuidado, desde la apertura infinita de lo posible hacia la recomposición de relaciones de apertura a lo indisponible. O como lo ha argumentado María Puig de Belacasa, la convivencia es el arte de coexistir con. Nada es viable sin relaciones de cuidado mutuo. No hay mundos habitables sin objetos que persisten, sin prácticas de mantenimiento, de reparación constante de nuestras ecologías. Las cosas no permanecen naturalmente. Si duran, es porque son cuidadas, transmitidas, sostenidas. Emprender una activación implica aprender el arte de la regeneración, discernir qué diseños sostienen la vida y cuáles la degeneran. El cuidado y la mantención no son, por lo tanto, actividades secundarias, sino el reconocimiento de una condición ineludible, que somos seres interdependientes, vulnerables y relacionales. A continuación, quiero presentar, en los minutos que me quedan, algunas intervenciones de este diseño planetario. ¿Cuántos minutos me quedan? Profesor, se puede extender unos 10 minutos, no se preocupe. Perfecto, muchas gracias. Toda esta agenda que he presentado la he venido desarrollando hace ya 3, 4 años, 5 años
en torno a la inteligencia artificial. Como muchos de ustedes saben, la inteligencia artificial se ha presentado como un nuevo imaginario sociotécnico que está orientando eh, la esperanza del futuro de la sociedad contemporánea, está movilizando a las organizaciones, está movilizando a las universidades, a los organismos públicos, y se ha transformado más allá de los elementos técnicos en un imaginario sociotécnico que ha venido como performando y generando una serie de promesas. Eh, y una de las promesas más radicales de este imaginario sociotécnico de la inteligencia artificial tiene que ver con que al fin podemos desprendernos de las restricciones que nos pone el mundo físico, que nos impone el mundo de los átomos. Podemos emanciparnos de esas fricciones materiales arcaicas y operar en la nube, operar en un mundo de datos de manera incorpórea, inmaterial, etérea. Eh, en la investigación que yo estoy desarrollando, y acá voy a contar un proyecto que hemos desarrollado con Manuela Garretón, hemos estado, este video que voy a mostrarles es una instalación que hicimos en el Centro Cultural Palacio de la Moneda en el 2023, en donde tratamos de materializar la cantidad de agua que se necesita para producir una imagen con inteligencia artificial. En el 2023 no se hablaba tanto del consumo energético ni el consumo hídrico de la inteligencia artificial como se hace hoy en día, pero como van a poder ver en este pequeño video, nosotros tratamos de darle al agua el protagonismo, una agencia, me atrevería a decir política, eh, en el mismo momento en que las personas producían la imagen con inteligencia artificial. Entonces, en el mismo momento en que las personas producían esas imágenes, caían los 32 ml de agua que se necesita para producir en Chile una imagen con inteligencia artificial, con Stable Diffusion. No, no voy a pasar. eh, bueno, entonces, en esa exposición, nosotros tratamos de cuantificar, trabajamos con un ingeniero hidráulico, de calcular cuánta agua se necesita para producir una imagen, y en ese espacio, en esa sala, nosotros hacíamos que las personas se confrontaran con la materialidad del agua, al momento en que los usuarios podían producir la imagen. En la reciente Bienal
de Arquitectura en Venecia, llevamos una versión de esta misma exposición, pero acá hicimos un cambio importante, porque nosotros en la exposición que les mostré seguíamos utilizando la misma lógica que criticábamos, porque calculamos el agua, calculamos los 32 ml de agua que se necesita para producir una imagen. Entonces seguíamos en la lógica de alguna manera cuantificadora, instrumental respecto al agua. Entonces lo que hicimos en la Bienal de Venecia fue generar una pregunta un poco más interespecie. ¿Qué tal si la inteligencia artificial trabaja al servicio del agua y le preguntamos a la inteligencia artificial, ¿qué podrías hacer tú para reparar tu deuda con el agua? La inteligencia artificial necesita agua para enfriar los data centers, los centros de datos. Ahora, vamos a entrenar un modelo de inteligencia artificial para que ella repare esta deuda de alguna manera. Entonces, generamos una serie de categorías que hacen referencia a la inteligencia del agua, como condensación, capilaridad, y surgieron 52 conceptos que hacen referencia a la inteligencia del agua. Y con esas categorías, con esa nomenclatura, perdón, generamos imágenes que hacen referencia a la inteligencia del agua. Entonces, en este video van a ver eh, este experimento en donde tratamos de transformar la inteligencia artificial en un agente que nos ayude a amplificar la inteligencia del agua, que es lo que permite no solamente que la inteligencia artificial funcione, sino que es lo que permite también que el planeta sea habitable. Entonces voy a mostrar unos segundos este video que es de la instalación en la Bienal de Venecia. Mira, quiero hacer una aclaración estética, pero muy importante. Si se dan cuenta, estas son las imágenes que generó, que produjo la inteligencia artificial a partir de estas categorías que construimos sobre la inteligencia del agua. Y estas imágenes sobre la inteligencia del agua no refieren a algo representativo claro. Si se dan cuenta, tienen un carácter muy indisponible. En el fondo, tú no puedes decir, esto es nieve, o esto es lluvia, o esto es río. De alguna manera, lo que tratábamos de hacer es mostrar la indisponibilidad, como este exceso de la inteligencia del agua, que nosotros tratamos de como controlarla para, no sé, para enfriar algo, pero el agua tiene es una vitalidad que nos sobrepasa, tiene esta condición como de indisponible, y es lo que nos permite tener esta relación o sea, por algo existe tanta trabajo poético y filosófico en torno al agua. Entonces quería hacer esa aclaración para que se entienda un poco el carácter de estas imágenes.
Ya. Y en lo que queda muy rápidamente para dar paso, estoy trabajando en un proyecto sobre tierras raras, que las tierras raras se encontró en Chile, en una localidad que acaba de sufrir un incendio muy catastrófico en la localidad de Penco. Se encontró un depósito de tierras raras, las tierras raras, no voy a detenerme, son 17 elementos que son fundamentales para la construcción de distintos componentes de la infraestructura tecnológica, chips, cables, baterías, y para la inteligencia artificial son muy importantes y por eso Trump está interesado en Groenlandia, en Ucrania. Entonces nosotros llevamos, con Manuela Garretón, llevamos 2 años trabajando, recopilando información, trabajando con geólogos, trabajando en Penco, entendiendo el proyecto, que una controversia transescalar, porque hay pueblos autóctonos y las comunidades que se oponen al proyecto, porque donde se desarrollaría el proyecto hay una biodiversidad, hay plantas endógenas, pero también hay cosmología, hay espíritu. Eh, no voy a detenerme mayormente en explicar la controversia, pero es muy importante en nuestra investigación. Y acá un poco lo que estamos haciendo, nosotros estamos de alguna manera cartografiando, esto va a ser un proyecto web por una parte y una exposición, y la exposición va a ser en el Museo Precolombino de Chile, y ya van a ver por qué. Y estamos cartografiando este elemento de las tierras raras en Penco a partir de distintos nodos, a partir de distintos elementos que se enredan, que están interrelacionados con las tierras raras. Y en esa investigación descubrimos que esa localidad tuvo en los años 70, 80 una industria muy importante que tiene que ver con la loza penco. La misma tierra que se está demandando y se está buscando y que tiene un poder crítico por todo el mundo para hacer inteligencia artificial, era la que se ocupaba para hacer, ahí se ve un plato, loza penco. Eh, pero esa misma tierra, 500 años antes, los pueblos, las mismas arcillas, los pueblos precolombinos, en particular la cultura pitrén, ocupaba las arcillas para hacer cántaros de greda, vasijas. Entonces nosotros vamos a hacer una exposición en junio de este año en el Museo Precolombino que se llama Bajo nuestros pies, de la inteligencia ancestral a la inteligencia artificial, en donde vamos a, eh, vamos a hacer una invitación a hundirnos en la tierra. Entonces vamos a comenzar con la persona va a entrar a la sala y confrontarse con la pantalla y vamos a explicar que la pantalla, la interfaz que en este momento está intermediando esta conversación, está hecha de tierras raras, pero años anteriores esa losa penco de esta localidad también estaba hecha de tierra. Entonces ahí estamos saliendo de una interfaz como muy táctil, que tú no te imaginas que hay tierra, pero en un plato tú ya te das cuenta de que hay tierra. Y después va a llegar al momento de esta pieza precolombina eh, en donde los pueblos trabajaban con esas arcillas y representaban figuras animales de la zona. Entonces la invitación con, eh, de esta exposición consiste a ir hundiéndose, es una invitación a terrestrializarse, a reconocer esta condición planetaria de la inteligencia artificial. Eh, voy a, voy a concluir diciendo que esta agenda de diseño planetario no es un campo nuevo para el diseño, no es una solución a ninguna de las crisis, sino una agenda completamente abierta que busca explorar eh, caminos para un nuevo vocabulario, para nuevas sensibilidades de las prácticas de diseño. Lo que yo quiero insistir acá es que no basta solamente con reconocer esta condición, como lo han hecho muchos pensadores y filósofos, ya hay que diseñar estos dispositivos,
estos prototipos, estas instalaciones, estos mapas que nos permitan reconfigurar y amplificar esta sensibilidad. Eh, entonces, de alguna manera en mi trabajo, yo más que tratar de aplicar los conceptos del diseño planetario, trato de repensarlos desde las prácticas del diseño, entendido esto como un laboratorio para experimentar estos lenguajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por su presentación. Bueno, entonces creo que hay mucho que hablar en este momento, que conversar, y para eso entonces quiero presentarles a la estudiante Valeria Gordillo. Valeria Gordillo es egresada de nuestra universidad en diseño gráfico e interactivo y es estudiante de primer semestre de nuestro doctorado. Valeria ha trabajado ya bastante en todo lo relacionado con videojuegos, en la industria de los videojuegos, como UX Game Designer. Está especializada en el diseño y balance en sistemas simples y complejos, incluyendo combate, comportamiento de enemigos, economías y narrativa. Actualmente asesora empresas nacionales e internacionales del sector y organizaciones interesadas en desarrollar videojuegos. Esto lo combina con su labor como docente en la Universidad Sergio Arboleda. Su práctica se fundamenta en el diseño empático, influenciado por el design thinking y la investigación de usuarios. Muy al lugar con la mirada pues que el profesor estaba planteando al inicio de que cuestiona desde el diseño planetario. Entonces, pues bueno, Valeria, bienvenida. Empecemos con las preguntas y pues invitamos a los asistentes también a formular preguntas. Adelante. Eh, Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con el profesor Martín Tironi. Wow, es increíble. Bueno, comenzando con las preguntas que son basadas en los textos que estábamos trabajando. La primera pregunta es, si el diseño planetario busca articular nuevas sensibilidades y vocabularios para repensar la habitabilidad planetaria, ¿cómo se traduce esa pues apertura en esta agenda metodológica pluriversal sin que las diferencias puedan como tener su carácter situado en el proceso? No sé si se me entendió bien, si se me escucha bien o algo por el estilo, porque siento que no se escucha bien. Sí, sí se escucha bien, Valeria. Ok, listo. Entonces, esa sería como la primera pregunta. ¿Cómo se traduce esta apertura en esta agenda metodológica pluriversal? Profesor Tir. Martín, tienes cerrado el micrófono. Sí. ¿Cómo se traduce esta agenda sin acallar, si entendí bien las diferencias? Em, hay una primera em, como afirmación que haría, que tiene un carácter más, digamos, conceptual, es que de alguna manera el diseño ha sido muy como heredero, ha estado muy marcado por una forma de aproximarse a los problemas que proviene justamente de ciertas ingenierías. Ha habido un esfuerzo como por sistematizar y por darle cierto rigor empírico al desarrollo de los proyectos de diseño. Entonces se descubrieron las metodologías de las ciencias sociales de manera muy importante. Entonces se descubrió esto del usuario, y los usuarios son siempre personas que padecen problemas, y viene un grupo de expertos a definir esos problemas, pero no solamente los define, sino que los llama oportunidad. Se han dado cuenta que como que acá está eso que para las personas es un problema, para el diseñador es una oportunidad de diseño. Y lo mismo ha ocurrido también con
otras formas de levantamiento de información. eh, y yo creo que todo esa parrilla de instrumentos, de equipamientos que ha ido adquiriendo el diseño han sido fundamentales para descentrar de alguna manera el diseño de una suerte de egocentrismo y decir, no solamente nos preocupamos de la forma, sino que nos preocupamos de los problemas. Y me parece que es un paso muy importante, pero a contrapelo de lo que acabo de decir, se ha producido un empobrecimiento de las propias herramientas del diseño para dialogar con el mundo, para dialogar con la realidad. En ese esfuerzo por empaquetar rápidamente un problema o por entender las necesidades o por generar un modelo de comprensión, eh, hemos experimentado una suerte como de sentimiento de, de, de com- nos sentimos un poco aminorados respecto a otras epistemologías del conocimiento y por eso pedimos prestado a las ciencias sociales. Y yo creo que, y acá responde a tu pregunta, eh, una manera de bajar esta agenda es produciendo dispositivos epistémicos, produciendo prototipos, cartografías sensibles que nos permitan ensanchar nuestros repertorios sensitivos. Eh, por ejemplo, en el trabajo que estoy realizando en este momento, uno de los objetivos es justamente generar una investigación sobre las tierras raras, tratando de ir más allá de una cartografía convencional, administrativa, que separa las cosas como estos son los elementos, estos son los humanos, y buscar una cartografía que permita como redistribuir los elementos en juego, tratando de ponerse, por ejemplo, en el lugar de la tierra, en el lugar de los elementos, y tratar de entender qué es lo que estos elementos, qué es lo que estas tierras raras han hecho con la cultura humana, que han conformado la inteligencia artificial, que ha conformado la loza, que ha conformado estos cántaros precolombinos. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que un primer eh, desafío consiste en desarrollar repertorios de conocimientos que nos permita sacar a la luz, hacernos sensibles de esas relaciones, de esas vitalidades, de esas alianzas, de esa fuerza eh, que muchas veces son irreductibles, como decía en mi presentación, que muchas veces se nos presentan como un exceso. Por ejemplo, los tiempos profundos geológicos en los que yo estoy estudiando en este momento son, son meras representaciones, son meras metáforas, porque no tengo la capacidad de atenderla. Eh, entonces, eh, no sé si eh, eh, Valentina, si respondí a tu pregunta o si me quieres como contrapreguntar para aclarar más la respuesta. No, sí, de hecho sí está bastante claro, está muchísimo más claro. O sea, es literalmente tener en cuenta que debemos ser un poco más sensibles, ¿no? Más empáticos, más ponernos en el lugar de la tierra, el agua, el aire y todas estas circunstancias como para entender todo lo que es realmente el diseño planetario per se. ¿Sí? Sí, yo creo que efectivamente hay un trabajo lindo por hacer que consiste en, en dejar de alguna manera ese régimen de la disponibilidad eh, en el cual el diseño moderno ha operado, que es el régimen de la lógica un poco más extractivista, utilitarista, la oportunidad de diseño, y tratar, como tú bien decías, de acompañar ciertas dinámicas, de acompañar ciertas intensidades, de diseñar con
por ejemplo, con estos elementos que estoy estudiando. Entonces, efectivamente, hay una apertura, hay un descentramiento y hay un acto de humildad al reconocer el diseño de otros. Listo. Ok. No sé si alguien tenga una pregunta antes de seguir con la segunda pregunta. O sigo con la segunda Pues, pregunta. pues hasta el momento no, Valeria, entonces continúa, no te preocupes. Listo. Vale, perfecto. Entonces, la segunda pregunta. En los casos de artificial, pues abordados, se entiende como una caja negra, ¿no es cierto? Y cito aquí, cuyos procesos internos se opacan mientras producen efectos materiales y sociales concretos. Eh, es inscrita en el ensamblaje de sociotécnicos globales. ¿Cómo puede el diseño planetario intervenir sin reproducir lógicas de estandarización y escalabilidad? Profe, debe activar el micrófono, doctor Tironi. Sí, Vale. perfecto, perfecto. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Eh, a ver, creo que eh, esta agenda que estoy presentando es una agenda a desarrollar colectivamente y básicamente lo que busca es reconocer la inscripción profunda que tienen los procesos eh, bioquímicos eh, en los proyectos humanos que desarrollamos. Como decía en mi presentación, si el proyecto moderno consistió en un ir hacia adelante, en un emanciparnos, el proyecto planetario consiste en ir hacia abajo, en volver a la Tierra, en aterrizarnos, en comprender esas intensidades, esas dinámicas. Y yo creo que uno de las improntas que ha tenido el diseño eh, es precisamente disociarnos de esos elementos planetarios. Eh, en este momento estamos siendo mediados por computadores, por colores, por sonidos. Y todos esos colores, todas esas materialidades están hechas de flujos de materiales, de energía, eh, de pensamientos que vienen de alguna parte. Eh, pero, mm, pero, pero el mundo del diseño se ha encargado de disociarnos de esos elementos. Entonces, la metáfora de la caja negra es muy útil porque justamente lo que hace es alienarnos de todos esos elementos que están participando eh, al momento de tener esta conversación. O sea, al momento de abrir el Zoom para hablar con ustedes, yo de alguna manera indirectamente estaba convocando o invocando el litio en el norte de Chile o el litio en Bolivia, que se extrae. Estoy llamándolo, ¿no es cierto? Entonces, eh, y lo que está ocurriendo con el mundo de la inteligencia artificial es que son estas superinteligencias están absorbiendo una cantidad de energía, una cantidad de materiales, una cantidad de recursos mucho mayor que la que habíamos conocido en disrupciones tecnológicas de los años anteriores. Entonces, ¿cómo hacer para no reproducir la misma lógica? Yo creo que justamente haciéndonos las buenas preguntas respecto a cómo generar una IA más justa, más responsable, más consciente. Y también hay como operaciones que pueden en un momento ser más especulativas, como por ejemplo las intervenciones que yo estoy haciendo, que hice en la Bienal, que son, si se dan cuenta, no está resolviendo el problema de la inteligencia artificial, pero lo que estamos haciendo es de alguna manera es planetarizar la IA.
estamos confrontando a las personas con el agua, con los minerales que permiten la existencia de esta inteligencia. Entonces, uno podría decir que una manera de descentrar este desarrollo tecnológico muy uniforme, homogéneo, es tratando de traer preguntas que vienen de nuestros territorios, que vienen de nuestras cosmologías, para tratar de impulsar una tecnodiversidad. Y por ejemplo, en el caso concreto que venía hablando antes, eh, podríamos textilizar la inteligencia artificial en el sentido como los textiles que muestran de dónde vienen los hilos y las cosas, y uno puede sentir el olor, y uno puede sentir casi la tierra a veces de un textil, Bueno, uno podría hacer algo parecido con los sistemas informáticos. Uno podría tener un data center en la casa, sí, hay experimentos que están haciendo eso. Eh, Podríamos producir una inteligencia artificial para el colectivo, para la comunidad, y y no esa relación tan como individualista que tenemos con, por ejemplo, el ChatGPT. Entonces yo creo que las maneras para abrir la inteligencia artificial a otras cosmovisiones y a otras formas pasa por hacernos las buenas preguntas respecto a sus límites existenciales, pero también ecológicos. Adelante, Valeria, con la tercera. Sí, qué pena, estaba tomando nota. Muy importante. Bueno, pregunta 3. Si el diseño, en tanto práctica de diplomacia, más que humano, debe reconocer límites y operar en contextos de incertidumbre, ¿cómo se conecta esta tensión metodológica con su propuesta de un diseño orientado por la ignorancia? ¿Y de qué manera esa ignorancia puede generar formas materiales concretas? Está, está genial. Eh, Muy buena pregunta. Sí, a ver, em, de alguna manera la invitación a tomarse en serio la ignorancia es una invitación a ralentizar los procesos de creación y de resolución de problemas. La invitación a pensar desde la ignorancia es una invitación eh, a quedarse con los problemas, a entender bien los problemas, a, a vivir el error, a evitar la falla, a, y a aceptar eh, que no todo lo podemos hacer disponible. Eh, Casi me atrevería a decir que en esa premisa eh, yace la posibilidad de seguir buscando, de seguir deseando algo, en la medida en que no lo podemos disponer, no lo podemos encontrar del todo. Y, y, y ahí, por ejemplo, un ejemplo muy concreto de esto que estoy diciendo, la ignorancia, eh, eh, con un colega, amigo, Pablo Hermansen, que estamos desarrollando en este momento un libro que habla justamente de un diseño orientado al exceso. Eh, Nosotros comenzamos desarrollando proyectos de diseños con animales. Eh, y justamente queríamos trabajar con animales para que los estudiantes no pudieran hacer testeos tan fácilmente, porque generalmente cuando un estudiante hace un testeo con usuarios humanos, muchas veces los usuarios le van a responder o o los estudiantes pueden inventar las respuestas respecto a sus testeos. Entonces dijimos, vamos a confrontarlo con una situación de alteridad radical, de otredad radical, que son los animales. Ahí el león
en el zoológico, le gusta o no le gusta, no te va a decir si es el rojo, hay otra radicalidad en la interacción. Y de ahí nos dimos cuenta la cantidad de equívocos, la cantidad de males entendidos, de errores, de fallas, que eran lo que permitía comprender mejor el problema. Entonces, de alguna manera, en esas experimentaciones se fue sedimentando esta aproximación que de alguna manera desarrollé en ese artículo sobre un diseño orientado a la ignorancia, que tiene que ver con el carácter generativo, el carácter intensificador que tiene el no conocer del todo las cosas que estamos diseñando, conociendo, produciendo, y de alguna manera lidiar con ese no conocimiento es una manera también de aceptar cierta imposibilidad de diseñarlo todo, de producirlo todo. Y ahí, claro, hay una suerte de acto de humildad en reconocer la ignorancia. Y yo creo que ahora, como tratando de responder más concretamente a tu pregunta, Valentina, que creo que siempre me voy por las ramas, eh, yo creo que la ignorancia puede ser tremendamente productiva y generativa en la medida en que te hace revisar una y dos y tres veces las hipótesis y las premisas desde las cuales tú partías. Eh, y, y en el fondo muchas veces el problema es que tú no tienes claro el problema. Eh, y, y yo creo que la ignorancia es esa suerte de incertidumbre que nos permite ser más finos en la manera en que nos aproximamos a los problemas. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a Valeria por las preguntas. Pues vamos a abrir el micrófono por si hay preguntas de otros estudiantes. Los invitamos a que levantemos la mano y así nos vamos organizando. Vamos a empezar entonces con María Catalina. Adelante, María Catalina. Gracias, profe Silvi. Muchas gracias, Martín, por tu exposición y pues por todo, digamos, como estas pensamientos que nos dejas, ¿no? De cómo hacer estos diseños otros. Mi pregunta es, ¿cómo imaginar una estética de la indisponibilidad donde el límite ecológico no sea solo el tema, sino su condición material de producción? ¿Cómo desarrollar una estética en la indisponibilidad donde... El límite ecológico no es solamente el tema, sino que se convierte en una condición material para la producción, sea de Ya, obras, instalaciones y ya, demás. sí, sí. Sí, muy, muy interesante la pregunta, María Catalina. Em, a ver, toda esta reflexión que presenté viene muy inspirada, pero también muy transformada de la antropóloga Marisol de la Cadena, que probablemente conocen muchos de ustedes, ¿no es cierto? Y ella, de alguna manera, lo que plantea es que la nomenclatura moderna, que para denominar, para representar ciertas entidades del mundo, eh, tienden a excluir y a considerar como un, como una suerte de elemento secundario y eh, otras maneras de habitar el mundo, ¿no? Entonces, típicamente en el trabajo Marisol va a mostrar que si para un grupo de expertos eso es una montaña, eso es un cerro y que es susceptible de ser trabajado para explotarle sus árboles, eh, la idea de que eso puede ser un ser querido o puede ser un hijo, eso excede a su cosmovisión, ¿no es cierto? Eh,
y me parece que cuando nosotros tenemos un acceso completo a las cosas y creemos tener de alguna manera un catálogo de lo que es una montaña, o creemos tener un catálogo muy detallado de lo que es el problema de interacción entre un padre y un hijo, o de los conflictos conyugales o conflictos políticos, yo creo que se puede transformar en un exceso de control, en un exceso de disciplinamiento, en un exceso de aplanamiento de los problemas y de los entes que habitan la Tierra. Y yo soy un convencido de que tenemos que aceptar que no tenemos el control del mundo, de las cosas, esa irreductibilidad de la que comentaba. Entonces, es muy lindo lo que comentas respecto a la estética de la indisponibilidad, porque yo creo que en esa indisponibilidad reside el deseo. O sea, si tú tuvieras enteramente acceso y sea enteramente controlable y certero lo que es el diseño, no estaría haciendo el doctorado en diseño. Bueno, quizás es académica, no sé. De alguna manera es esa imposibilidad de atraparlo del todo lo que nos impulsa, lo que nos genera empatía, lo que nos genera cariño, o sea, cuando lo tenemos del todo, deja de ser un objeto de deseo, y en ese sentido, tomando tu idea de una estética de la indisponibilidad, yo creo que es lo que desarrollan los poetas cuando desarrollan vocabularios para describir cosas que probablemente todos hemos vivido, pero un poeta o un artista va a tratar de entrarle a esa maraña, a esos enredos complejos, a esas interdependencias entre afectos, cuestiones. Entonces yo creo que efectivamente bueno, hay un filósofo alemán, Helmut Rosa, eh, que él dice que la disponibilidad del mundo genera monstruos. En el fondo, todo el proyecto de control, de eficiencia, de producción, es lo que ha generado las mayores catástrofes modernas, digamos. Entonces, casi uno podría decir que no solamente se trata de una estética de la indisponibilidad, sino que una política de la indisponibilidad, de también darle lugar eh, a esos mundos que, que no, que no, que no entran en el régimen de lo sensible, ocupando la expresión de Rancière, ¿no? Rancière habla de que lo sensible se vuelve político porque hay ciertos regímenes que deciden lo que se puede sentir, lo que se puede decir, en lo que se puede querer. Ese es el régimen de lo sensible. Eh, entonces, cuando uno plantea de que hay ciertas cosas que son un misterio, eh, ese régimen de lo sensible se redistribuye de otra manera. Muchas gracias. Bien, adelante, Arturo. Sí, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, vale. Vale, muchísimas gracias, doctor. Qué interesante y qué buena conferencia que nos está dando el diseño planetario. Soy activista animalista y intento también, de alguna manera, luchar por estas agencias más que humanas. Mi pregunta es, ¿cómo puede el diseño planetario pasar de representar o proteger a los animales a crear procesos donde esos comportamientos y esas decisiones de estos agentes más que humanos operen como fuerzas activas dentro del diseño mismo? ¿Es posible? ¿Usted cómo mira cómo mira el diseño planetario y la relación con los animales?
Sí, sí, interesante pregunta, Arturo. En, en algún trabajo, en varios de mis trabajos, yo con mi colega Pablo Hermansen hablábamos de la posibilidad de generar encuentros cosmopolíticos, que es un concepto que me imagino que muchos de ustedes saben. La cosmopolítica se refiere a la posibilidad de abrir lo que entendemos por política a elementos y agencias que no son puramente humanas. Entonces, si lo político ha estado históricamente definido por aquellos que manejan el verbo, la palabra, y en un espacio deliberativo, ¿no es cierto? En la cosmopolítica, tal como la desarrolla, por ejemplo, Isabel Stengers y otros, eh, trata de considerar la participación de otras agencias, ¿ya? Y ahí nosotros planteábamos, ahí tenemos artículos que abordan eso, planteábamos que el diseño tiene la posibilidad de transformar la cosmopolítica en una materia de política, en una materia del diseño. Porque una cosa es hacer el diagnóstico de la cosmopolítica, ¿no? Que es decir, abramos la comprensión de la política y traigamos a bosques y a ríos y animales y busquemos dispositivos eh, para hacerlos entrar en política. Y una cosa es hacer el diagnóstico filosófico, que hace, por ejemplo, Isabel Stengers, y otra cosa es transformarlo en materia de diseño, ¿no? Como hacer esos encuentros, generar esos dispositivos. Y ahí nosotros básicamente lo que planteábamos es que, de ahí recojo una respuesta que había dado antes, es que siempre en nuestros esfuerzos de colaborar con otras especies, con animales, había una tendencia fuerte, quizá era un sesgo nuestro, a encontrarnos con la falla, a encontrarnos con lo irreconciliable, con lo inconmensurable, con lo indisponible nuevamente, ¿no? Entonces, en nuestros trabajos siempre optamos más bien por conceptualizar esa imposibilidad, ese error, esa ignorancia, eh, eh, quizás como una manera de no enrolar a las otras especies a el proyecto humano nuevamente, ¿no? Que es un poco lo que presentaba yo, esta suerte de cosmología del proyecto, que todo tiene que venir en proyecto humano, y esta cosmología más bien del desproyecto, ¿no? Eh, entonces, no podría decirte, porque en mi trabajo nunca desarrollé metodologías de colaboración específica con otra especie, más bien me quedé en ese plano del error y de la inconmensurabilidad insistente, permanente. Bien, no sé si haya otra pregunta. María Catalina, volviste a levantar la mano, ¿cierto? Adelante, Sí, claro sí, que sí. perdón, es que tengo una pregunta que me tiene atravesada un poco. Em, Martín, digamos que en respuesta a lo que le decías a Valeria, pues obviamente de tus obras realizadas con la inteligencia del agua y ecologías híbridas, entiendo que, digamos, hay una necesidad como dejar en el espacio la crítica o que la gente se dé cuenta del uso del agua puntualmente, pero mi gran pregunta es, ¿cómo podemos hacer posible una crítica hacia la inteligencia artificial con este uso hídrico energético gigante que está haciendo sin utilizar la IA? ¿O crees que esa paradoja es inevitable en nuestra contemporaneidad y es constitutiva en el ahora? Sí, mira, como todas mis respuestas han sido bastante escurridizas, porque nunca respondo así al grano, como se dice en chileno,
Eh, Me pasan varias cosas. Eh, Me pasa, primera afirmación, voy a responder con varias afirmaciones. La primera afirmación es que eh, hay un relato muy, 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 muy fuerte en los discursos de la inteligencia artificial, eh, que es como un relato escatológico, eh, que consiste en decir, sacrifiquemos el presente en sus recursos, en los errores, sigamos experimentando porque esto va a salvar a la humanidad, ¿no? Como que el fin justifica los medios. Entonces, los costos ecológicos, algunos costos humanos, algunas fallas, se justifican porque vamos a generar una inteligencia que va a venir a aumentar a la humanidad y generar más felicidad, ¿ya? Eh, y me atrevería a decir que la gran mayoría de los promotores de la IA y de los grandes centros tecnológicos descansan un poco sobre ese principio, ¿no? Porque argumentan de que siempre ha sido así, como que ya va a haber una nueva tecnología que va a solucionar ese problema que teníamos al producir la tecnología. Eh, bueno, yo no me ubico en esa posición. Creo que hay que considerar de manera radical, radical las consecuencias presentes y no eh, amputar el presente por un futuro incierto, pero creo que también no hay que caer, al menos yo hago ese statement, esa argumentación, eh, en una suerte como de un argumento que busca como paralizar el desarrollo por los costos que trae y más bien tratar de cómo pensar, así como plantaba Arturo, hay que pensar con los animales, bueno, cómo pensamos con las grandes corporaciones, cómo también creamos con la inteligencia artificial para generar conciencia, que es un poco la paradoja que tú planteabas. Entonces nosotros en nuestro trabajo hemos utilizado a la inteligencia artificial como un aliado para generar conciencia, eh, para abrir mundos, para hacer mundos, y para efectivamente replantear qué es lo que es la inteligencia. Yo creo que una de las cosas que está eh, haciendo de manera más radical la irrupción de la inteligencia artificial es que esa categoría que hemos heredado de una inteligencia que se define por ser situada, por ser corporal, por tener historia, y etcétera, etcétera, se redefine completamente con la irrupción de la inteligencia artificial. Y yo creo que una labor que yo trato de hacer en mis proyectos de investigación y en mis investigaciones es pensar la crítica desde adentro, es decir, cacharreando con la inteligencia artificial, experimentando con la inteligencia artificial, y no desde solamente una sociología que analiza a los usuarios, para ponerlo en otros términos. Muchas gracias, Martín. Algo o sea, que escuchándote me hizo acordar de una de las lecturas que muy amablemente nos diste, que era tu ejercicio como de fracaso del ejercicio en Chile. Y yo recuerdo que anoté algo que decía como que el prompt de la IA que estaban utilizando debería acercarse lo más posible. Y yo dije, ¿por qué debería acercarse lo más posible y no empezar desde ser una inteligencia artificial chilena? ¿No? O sea, Debería es ser, decir, como perdona, María Catalina, que no te entendí, ¿carceló? ¿Qué cosa? que en el texto Sí, eh, llega un momento en el que esa imagen chilena de la IA que esperaban sí, a futuro y sí, demás sí.
¿Eh? que el prompt no se acercaba lo más posible a eso, pero era por la inteligencia también que estaban utilizando. Entonces yo lo Sí, que, digamos que el comentario que hacía es que no debería acercarse lo más posible, sino que lo que se debería hacer es una inteligencia artificial propia de Chile, ¿no? O sea, es sí, decir, sí, sí, como sí, de ahí sí, surge esa necesidad, ¿no? Como sí, sí, ¿por qué no creamos lo nuestro también, ¿no? sí. Bueno, mira, Chile está generando un chat GPT Latam. Está en el fondo el Centro de Inteligencia Nacional de Chile, que es un centro muy, muy, muy de ingenieros, pero que yo tengo mucha cercanía con ellos. eh, Está trabajando con antropólogos y con otros científicos para tratar de incluir eh, lenguas, tradiciones y cosmología que generalmente son invisibilizadas en la base de datos de las grandes corporaciones del norte global, justamente eh, para darle lugar a estas otras expresiones que no están digitalizadas por el mundo Google, Microsoft, compañía. Entonces, yo creo que efectivamente un desafío central es generar una tecnodiversidad en la manera de pensar, de proyectar y diseñar estas tecnologías, considerando la participación de los múltiples públicos que, que podrían de alguna manera transformar esta inteligencia artificial en una inteligencia colectiva y al servicio de los problemas y las necesidades de problemas de contextos locales como el chileno, el colombiano o el cubano, etcétera. Gracias, Martín. Bien, muchas gracias, Catalina, Arturo. Y vamos con la última pregunta. Camilo, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Por temas de conexión no puedo poner la cámara, pero está bien. No sé si me escuchan bien. Sí, te Sí, te escuchamos bien. escuchamos. Hola, muchísimas gracias. Bueno, pues la pregunta que yo tengo basada pues en la información que el maestro nos acaba de decir es, pues prácticamente quiero saber cómo el diseño planetario apoyado por la inteligencia artificial puede ser entendido no solo como pues una herramienta más, sino como un nuevo medio ambiente que reconfigura pues la relación entre lo humano, lo tecnológico y como lo natural. Mm. Sí, sí. Estoy desarrollando en este momento un artículo muy lentamente porque es complejo el argumento, pero creo que puede ayudar a responder tu pregunta. Y lo que estoy desarrollando en ese argumento, que se los voy como se dice, adelantar, soplar, se los voy a como allá, es que, ¿no es cierto que uno siempre está hablando de la IA generativa, ¿no es cierto? Que son, me imagino que ustedes saben lo que es la IA generativa, que son esta IA que produce texto, imágenes, que no solamente se, se dedica a reproducir algo, sino que tiene la capacidad de producir algo nuevo, generativo, ¿no? Ujú. Entonces, en base a eso, en este artículo lo que trato de plantear es que lo generativo deberíamos entenderlo de una manera más amplia, no reducir lo generativo a a estos modelos algorítmicos, sino que entender que lo generativo proviene de esas fuerzas planetarias que le dan vida a la inteligencia artificial. Entonces, el artículo que trabajo es planetaridades generativas. Entonces, es decir, en lugar de quedarnos con una noción débil de lo generativo o reductora de lo generativo, como sistemas algorítmicos que generan algo nuevo, pensemos que la IA se inscribe en una generatividad planetaria que por una parte descansa en todo el trabajo cognitivo, manual, artesanal que los humanos hacen y que hacen la mayor parte del trabajo
para que la inteligencia funcione. Entonces hay una generatividad humana que está detrás de esta inteligencia maquínica, pero también está la generatividad de la tierra, del agua, de los minerales, de la energía. Entonces, ahí, de alguna manera, se genera una manera de comprender la inteligencia artificial eh, que la aterriza en estas generatividades que por una parte son humanas, pero también son más que humanas, de las que más o menos hablé en la presentación. Entonces, no sé si respondo respondo de alguna manera a tu pregunta. Sí, 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 pues tiene como el camino hacia lo que estaba planteando, pero sí, muchas gracias. Ansioso de leer el nuevo artículo. Gracias, Camilo. Vale. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, profesor Martín. Sin duda, pues es bastante sugerente lo que propone. Me quedo pensando bastante en el diseño como un entramado biotécnico. Me parece que las implicaciones epistemológicas de eso son gigantes, gigantes, gigantes. Muchísimas gracias nuevamente y los y las invitamos la siguiente sesión. Vamos a tener a Pedro Pablo Gómez Moreno con la conferencia de colonialidad estética, interpelar una instalación de 534. Entonces, con esto, pues damos por finalizada la conferencia del profesor Martín. Nuevamente, muchísimas gracias y los esperamos en la siguiente sesión. ¿Ok? Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz tarde.